Hola amigos de Estereoscopio, como lo ven, hoy vamos a enfrentar a dos grandes autores, H.G. Wells y Julio Verne. Estos dos escritores no solamente fueron dos de los primeros grandes autores de la ciencia ficción, sino que influenciaron a la ciencia ficción en toda su historia. Ambos en su tiempo recibieron reconocimiento y fama que ustedes no se puedan imaginar, eran las grandes estrellas de la literatura. Por eso hoy tenemos un enfrentamiento entre dos pesos pesados, batalla colosal tipo Estereoscopio. Señor monje, presente a su luchador. Mi campeón se llamaba Jules Gabriel Verne. Nació en 1828 y murió en 1905. Fue hijo de una familia acaudalada, su padre quería que él fuera abogado o economista, una profesión pues que diera dinero, pero a él le pudo la letra, le pudo el amor por la literatura y la vida del escritor. Con su editor, Hetzel, ellos publicaron una increíble cantidad de novelas que han marcado la literatura de los siglos venideros. Entre esos, Las 5 semanas en globo, El viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Muchas de estas obras permitieron que los personajes de Julio Verne vivieran las aventuras que él nunca pudo. Señor Bastidas, presente a su luchador. Por mi lado tenemos al increíble Herbert George Wells, inglés, nacido en 1866, que muere en 1946. Fue un gran autor que tomó los elementos de la biología y los combinó con la sociología y con las ciencias humanas. Fue escritor de más de 100 libros, entre los cuales hay muchos de narrativa, como La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos y muchísimos otros. Fue un hombre de extracción baja que todo su conocimiento lo tuvo tanto en las bibliotecas públicas como por ser un dedicado estudiante de biología bajo la batuta de Leonard Huxley. Lo que hizo Wells fue justamente tomar muchos elementos de la era victoriana, de los grandes descubrimientos, y a través de ellos lograr cómo nosotros podemos conocernos mejor. Que comience este enfrentamiento. ¿Quién de estos titanes fue el autor más innovador? Tiene el primer ataque, Monsieur Verne. No fue ni Julio Verne ni H.G. Wells el que se inventó la ciencia ficción. Esto es un fenómeno que ha venido emergiendo en el siglo XIX, pues por la omnipresencia de la modernidad. Lo podemos ver en obras como la de Edgar Allan Poe o como la de Mary Shelley. Sin embargo, en libros como De la Tierra a la Luna, Julio Verne va a hacer del proceso científico parte de la forma en la que él escribe. En esta historia, unos hombres vuelan en una bala de cañón disparada desde la Florida hasta la Luna, ida y vuelta. Más interesante de esto es que los cálculos de Verne eran tan exactos que las dimensiones de la cápsula Apolo 11, en la que Neil Armstrong llegó a la Luna, son las mismas que él había predicho en su libro 100 años antes. Y eso no es nada. El lugar desde donde despega la nave es exactamente el mismo, y el lugar donde recogían las cápsulas Apolo los norteamericanos es el mismo que Julio Verne había predicho. Pues Daniel, H.G. Wells también tiene un libro en donde unas personas viajan a la luna, se llama Primeros hombres en la luna, pero H.G. Wells no estaba realmente interesado en los cálculos matemáticos, estaba más interesado en cómo la sociedad iba a reaccionar frente a la llegada de otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, pensemos solamente en la isla del Dr. Moreau. En la isla del Dr. Moreau, H.G. Wells crea una isla en donde un doctor, que es el Dr. Moreau, crea estos seres híbridos entre seres humanos y animales, pero a él no le interesa decir cómo creó los seres o cuál fue la fórmula para crear esos seres. Eso no era del interés de H.G. Wells. A H.G. Wells le interesaba cómo esa transformación científica podría crear otro tipo de sociedades. Cómo podían esos sujetos que eran humanos, pero no eran humanos al mismo tiempo, crear sociedades distintas a las nuestras y, lejos de la matemática, entendernos a nosotros desde la sociología. Punto para Monsieur Julio Verne. Segundo asalto. ¿Quién era el mejor desarrollando personajes? Tiene el turno Master Wells. H.G. Wells, como seguidor del darwinismo, le interesaba ver mucho cómo las sociedades y las personas se adaptaban a las transformaciones, no solamente de la naturaleza, sino también de la sociedad, en un darwinismo social que intentó aplicar en sus obras. Por ejemplo, si uno ve
El hombre invisible, él no se centra tanto en cómo el hombre se vuelve invisible o en las formas científicas que utiliza para volverse invisible, sino cómo este hombre va cayendo lentamente en la locura porque la invisibilidad pasa de ser algo extraño y científico a algo social cuando empieza a sentir que el poder que tiene por su nueva condición puede darle una sensación de control sobre los otros. Por eso, como había dicho antes, Wells no se interesa tanto por lo experimental y lo científico, sino que construye muy bien los personajes y construye la mente de los personajes porque ve justamente ahí cómo ese personaje es una representación de los cambios y de las adaptaciones de una sociedad frente a los cambios que ocurren. Pues sí, Rodrigo, usted me podrá a mí venir a mostrar estos personajes perfectamente bien construidos de Wells, pero Julio Verne construía también a sus personajes que aún hoy en día son los arquetipos que utilizamos dentro de la ciencia ficción. Le voy a poner un ejemplo. El Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino. Este hombre deprimido que vive en su bote, que tiene todos estos pensamientos oscuros, ha servido de plantilla para muchísimos capitanes en la historia de la literatura de ciencia ficción. Y no solamente eso, si usted se da cuenta, muchísimos capitanes de naves espaciales en los space opera que vemos en la televisión siguen el mismo arquetipo del Capitán Nemo, porque lo aprendimos leyendo a Julio Verne. ¿Ah? Punto para Master Wells. Tercer asalto. ¿Cuál de estos autores cubrió más temas en sus libros? Esta vez tiene el ataque Monsieur Verne. En esta categoría sí le voy a ganar, Rodrigo. Le voy a contar. Todo el mundo se la pasa creyendo que Julio Verne era simplemente un autor de ciencia ficción y la matemática y esas cosas. No. Él era en su tiempo uno de los autores más importantes de libros de aventuras del planeta Tierra entero. La mejor evidencia es esta novela, Miguel Strogoff. En ella nos va a contar la historia de El Correo del Zar. Este es un man que para llevar un mensaje a Alejandro II tiene que atravesarse toda Rusia en diversos medios de transporte, esquivando peligros, conquistando a las chicas. Esto es realmente una novela de aventuras con todos los elementos que tiene que tener. Ha sido tan buena que han hecho 16 películas de Miguel Strogoff. Pues sí, Daniel. Yo entiendo que Verne escribió muchas obras de ciencia ficción y de aventura, pero H.G. Wells escribió más de 100 libros. Entre esos 100 libros había libros de todo tipo. Había no solamente narrativas, sino también había libros de sociología, de filosofía, de ensayos e incluso, y va a ver, en 1922 él escribió La breve historia del mundo. En ese libro él intentaba tener toda la historia que había ocurrido en el mundo desde la época de las cavernas hasta el momento en el que lo escribió, y lo escribió con un tono novelesco, lo que hizo que ese libro fuera no solamente para los grandes académicos, sino que tuviera un acceso para todo el mundo. Fue un libro sumamente popular y le permitió que todas estas personas conocieran ciertos elementos de la historia. O, por ejemplo, La ciencia de la vida, que fue un libro que escribió con Huxley, en el que él retomaba un poco todos los elementos de la biología que él había aprendido, pero de nuevo retomaba los elementos novelescos y los ponía al alcance de la gente. Entonces, los libros de Wells no solamente estaban en narrativa y en academia, y en ensayo, y en sociología. Tenía una variedad inmensa de títulos y de temas. El punto ha sido ganado por el Master Wells. Cuarto asalto. ¿Quién ha influenciado más a los escritores de ciencia ficción? Tiene el ataque Master Wells. Bueno, sobre esto, piense simplemente en un libro, Daniel. Piense en La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos no solamente fue la primera gran obra de las invasiones extraterrestres, sino que creó a los marcianos más prototípicos de la ciencia ficción, que son los trípodes. Básicamente, si usted lo piensa bien, en La Guerra de los Mundos está contenido todas las formas de las invasiones extraterrestres que van a ser muy famosas durante la ciencia ficción norteamericana anterior y posterior a la Guerra Fría. Si usted lo piensa, todas las películas, todos los libros que tienen que ver con invasiones extraterrestres casi siempre están haciendo referencia a la Guerra de los Mundos. Solamente para darle un ejemplo, Master of Puppets de Robert Heinlein, o, para irse al otro extremo, Mars Attacks, la película de Tim Burton. No, Rodrigo, pero, solamente porque ya le pegó a los marcianitos, a los hombrecitos verdes.
Mire, por ejemplo, este libro, La Vuelta al Mundo en 80 días. Es una novela que uno podría decir técnicamente no es de ciencia ficción, porque Phineas Fogg, el protagonista, va a utilizar todas las tecnologías de la época para poderse mover alrededor del planeta. Pero lo que la hace una obra de ciencia ficción es la combinación de esas tecnologías, la creación de un mega aparato planetario. La primera persona que crea un mundo completo de ciencia ficción para una obra es Julio Verne. Y ahí no le gana nadie, pelado. A nivel de ciencia ficción, ambos tienen una gran cantidad de temas y estructuras. Los dos autores han ganado un punto. Enfrentamiento final. ¿Quién tiene más impacto en el mundo? Tiene el primer ataque Monsieur Verne. Daniel, si usted piensa en la influencia de H.G. Wells es muy importante. Nombremos simplemente La Guerra de los Mundos y lo que ocurrió con Orson Welles y su novela radiofónica que hizo en el 38 y todo lo que pasó. Pero no hablemos más de esa novela, hablemos de La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo no solamente es una novela que inserta por primera vez una máquina en esta idea de los viajes en el tiempo que pueden viajar hasta el final de la humanidad o hasta el principio, sino que incluso las máquinas que se crean para las adaptaciones cinematográficas, ellas en sí se han vuelto icónicas. Entonces, la idea de La Máquina del Tiempo ha sido una idea que ha sido tomada incluso no solamente en Futurama, sino en un montón de novelas que está ahí siempre H.G. Wells renombrado y referenciado en todo ese montón de películas que hablan sobre una máquina en la cual es posible viajar, por ejemplo. No, Rodrigo, ¿usted cree que simplemente por inventar esos extraterrestres de 3 patas y los viajes en el tiempo ya? Es que lo que su merced tiene que darse cuenta es el increíble impacto cultural que Julio Verne ha tenido en las personas del siglo XX y las personas del siglo XXI, porque hoy en día todavía se están haciendo adaptaciones de los libros escritos por este señor. Acuérdese de que una de las películas más importantes de la historia del cine es El viaje a la luna de Méliès, una película hecha en 1908, en la primera infancia del cine, y ha producido increíbles imágenes icónicas hoy en día que seguimos reproduciendo constantemente. Mire, la gente podrá no saber quién es Wells y quién es Verne, pero todo el mundo conoce esa famosa imagen de la luna que es realmente un pastel con una persona en el centro y una bala de cañón que le cae al lado. Cuando la gente quiere hablar de los tiempos de Wells, cuando la gente quiere hablar de los tiempos de Verne, recurre a las imágenes de Georges Méliès para hablar del más grande autor de todos los tiempos, Julio Verne. A pesar de que ambos tienen un gran impacto en la cultura humana del siglo XXI, Monsieur Verne es mucho más popular. Punto para Verne. Colosal batalla entre gigantes de la literatura hemos presenciado, pero acá los jueces son ustedes. La idea con este programa es que sean ustedes los que decidan si este versus lo gana Wells o lo gana Verne. Ustedes pueden dejar sus votos con sus razones en las cajitas de comentarios, pero también pueden dejar la idea de cuál es el autor que más les gusta, cuál es el libro que más disfrutaron de cualquiera de ellos dos. Y no se les olvide, si les gustan nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlos en sus redes sociales y síganos también en redes sociales, @DanielMonge, @Rutilio Bastidas. Muchísimas gracias por vernos.